Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Como siempre, bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a tocar el tema de El Padre nos enamora, tercer Padre, porque tú tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades emocionales, espirituales y materiales, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has sido nuestra roca de ayuda en toda circunstancia, en todo tiempo. Y tú nos tienes en victoria en este día, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer en este día. Gracias por el cumplimiento de tus promesas para cada uno de nosotros. Gracias por la fructificación de este día y por los cumplimientos, Señor, que hemos visto de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. En esta hora venimos dándote gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna, y tuviéramos una vida abundante en ti, Señor. Y después, Señor, esa vida plena en la eternidad. Te damos gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo que has enviado a cada uno de nosotros para que more en nosotros, esté con nosotros y sobre nosotros, y sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestro fortalecedor, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro consolador en todas las circunstancias de la vida, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que la unción de tu Espíritu que está sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y por ende a esa vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. También te damos gracias porque tu palabra dice, Señor, que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, tú ahí envías bendición y vida eterna, Padre, y te damos gracias en esta noche por la bendición y la vida eterna que tú mandarás a nuestros corazones, Señor, para que podamos seguir creciendo en ti, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo te lo pedimos y te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición el poderlos tener en esta noche, en esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos y el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema que hemos venido estudiando en las últimas 2 noches, que es El Padre nos enamora. Y solo haciendo un recordatorio, usualmente el Padre nos enamora a través de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su benignidad, de su magnanimidad, de su paciencia para con cada uno de nosotros. Pero hay momentos también en que para nuestro beneficio presente y futuro ello no es suficiente y entonces recurre a pruebas, tempestades, inundaciones, ríos, tormentas o lo que llamamos desiertos en nuestra vida o circunstancias adversas para que alcancemos esa transformación que es necesaria para entrar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de relación con Él y a un nuevo nivel de obediencia y también a un nuevo nivel de bendición. Él nunca se da por vencido con ninguno de nosotros y la prueba la tenemos en el libro de Job, que a pesar de que Job era un hombre temeroso, varón manso, santo, etc., el Señor permite que él sea probado porque el nivel que él había alcanzado anteriormente no era suficiente para la vida plena que Dios tenía para él, y entonces permite esa prueba para que finalmente Job exclame
de oídas te había oído, pero ahora te conozco, es decir, había llegado a un nivel mayor de relación con Él y después de haberlo perdido todo, el Señor lo bendice. Después de ese desierto y de conocerlo más, el Señor lo bendice con el doble de lo que tenía antes de entrar en ese desierto. Y lo mismo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo lleva al desierto en un trayecto que debía haber durado máximo entre 10 y 15 días, lo lleva por 2 o 3 meses por el desierto para prepararlo, para probarlo, para que cambiaran su mentalidad de esclavitud que traían de la esclavitud en Egipto, que es la esclavitud que nosotros traemos del mundo y que necesita ser transformada para que podamos entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel huyó de esa preparación, huyó de realmente no aceptó esa transformación y ese proceso en Dios, y entonces lo que pasó es que se quedaron en el desierto por 40 años y, sin llegar a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, y fue la siguiente generación la que entró. Y esto nos recuerda algo o nos sirve de lección para algo. Si huimos de los desiertos o huimos de las pruebas o de las circunstancias difíciles por nuestros propios recursos, en lugar de que en ese tiempo busquemos al Señor, nos sometamos a Él, obedezcamos su palabra, lo conozcamos más y busquemos su dirección, lo que nos va a suceder es que vamos a vivir en un desierto permanentemente, aunque el Señor va a tener de todos modos cuidado de nosotros en cuanto a que lo básico, como el calzado, la comida, el vestido, como hizo con Israel, no nos faltarán, pero nos estaremos privando de un mayor nivel de bendición que el Señor quiere que vivamos en Él. Así que la lección que aprendemos del pueblo de Israel es que no rehuyamos esos desiertos por los cuales el Señor nos permite pasar, porque no es para destruirnos, ni para que nos dolamos, ni para molernos, sino simple y sencillamente para transformarnos a un mayor nivel de bendición, para sacar cosas que hay en nuestro corazón carnal, engañoso y perverso, en ese yo falso que hemos traído del mundo, para que podamos entrar en una nueva dimensión de relación con Él, de obediencia a la palabra y de bendición en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que nos enseña en el libro de Oseas, del profeta Oseas, el capítulo 2, versículos del 14 al 23, que lo vamos a leer en este momento. Dice la palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruana, y diré a Lo Amni, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En los días anteriores hicimos una introducción al tema en el primer día, y el día de ayer comenzamos a analizar versículo por versículo
y vimos el versículo 14 y parte del versículo 15, y hoy vamos a retomar o a seguir con la segunda parte del versículo de Oseas 2:15, que dice: y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Recordemos que en el primer versículo el Señor había dicho: pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y cuando dice hablar a tu corazón, está hablando de enamorarnos. Entonces, una vez que nos lleva al desierto y que realmente se cumple el propósito de que nos enamoremos de Él, entonces dice la palabra que Él nos dará sus viñas desde ahí. Y el día de ayer vimos que le daré sus viñas desde ahí significa el gozo. Primeramente el gozo y la alegría que da el Espíritu Santo. Recordemos que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y cuando estamos en circunstancias adversas, si algo nos falta normalmente, es el gozo. Tenemos tristeza, tenemos ansiedad, estrés, depresión, angustia, etcétera, 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 emociones negativas. Pero el Señor nos promete que después de ese momento, de esas circunstancias negativas, cuando se cumple el propósito de Él en nosotros, por el cual nos llevó a esa prueba o a ese desierto, Él nos devolverá el gozo. Vendrá a nosotros más gozo todavía. Y gozo y alegría, como dice en Efesios 5:18, que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Una prueba tiene su tiempo de caducidad, un proceso tiene su tiempo de caducidad. Los procesos de Dios para cada uno de nosotros no son eternos, no son extremadamente largos, son periodos de tiempo generalmente cortos, en los cuales el Señor trabaja en nuestro corazón, y después de ello viene una mayor plenitud de vida que comienza primeramente, como lo dice este pasaje, con el gozo del Señor. Y luego en la segunda parte del versículo 15 dice: y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y este pedazo del versículo es interesante, porque el valle de Acor significa valle de tribulación. Pero él dice que nos dará el valle de Acor por puerta de esperanza, es decir, convertirá la tribulación en esperanza, fortalecerá nuestra esperanza después de ese momento de tribulación. Y esto tiene que ver, es decir, que la tribulación será convertida y transformada en una fuente de esperanza. Y esto nos lo enseña Salmos 30:11. Dice la palabra que el Señor cambia nuestro lamento en baile y desata nuestro cilicio y nos ciñe de alegría. Y esto se refiere a la transformación de la tribulación a la esperanza, de la tribulación al gozo, de la tribulación a la victoria, de la tribulación a la plenitud, de la tribulación a un mayor nivel de comunión y de relación con el Señor. Y lo mismo nos enseña Isaías capítulo 61, versículos 2 y 3. Dice la palabra que el Espíritu del Señor está sobre él, porque el Espíritu lo ha ungido para dar buenas nuevas, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Si vemos en este pasaje, el Espíritu Santo, una vez cumplido el propósito del Señor en la prueba de sanar, liberar y restaurar nuestros corazones, no solamente vendrá el tiempo de la buena voluntad de Jehová, es decir, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de su benignidad para con cada uno de nosotros, el tiempo de la bendición.
y aparte de ello, el Señor va a tomar venganza de nuestros angustiadores, es decir, todos esos demonios que nos atormentaban, de todas esas circunstancias que nos atormentaban. El Señor nos va a preparar un banquete de victoria, celebrando nuestra salida de esa prueba, de esa tribulación y la victoria que Él nos da. Y aquí recordemos lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y además de ello, Él prepara mesa prepara un banquete delante de nuestros angustiadores. Y esto tiene que ver con una tradición de los ejércitos en la antigüedad. Y era que cuando un ejército vencía a otro, el ejército vencedor celebraba un banquete de victoria, pero no celebraba solamente un banquete de victoria con ellos, sino que en ese banquete estaban presentes, encadenados y aprisionados, todos los oficiales del ejército vencido, para que ellos se percataran aún más de la victoria del ejército vencedor. Entonces lo que el Señor nos está diciendo acá en el día de la venganza del Dios nuestro es que el Señor va a prepararnos un banquete de victoria, nos va a dar la victoria delante de todas las circunstancias, situaciones y espíritus inmundos que nos angustiaron en el tiempo previo y de la tribulación, y tendremos la victoria. Pero no solo eso, también dice que Él va a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esto lo dice Isaías capítulo 61, versículos 2 y 3. ¿Y qué significa esto? Habla de consuelo. Primero habla de los enlutados, los afligidos, los que tienen encima ceniza, luto y angustia. Esto es lo que produce una situación adversa, lo que produce en nosotros una tribulación, prueba, problema, tormenta, tempestad, inundación, etc. O sea, cualquier situación adversa va a producir en nosotros esos sentimientos. Pero cuando vamos al Señor y buscamos en ese desierto su presencia, el Señor permite ese desierto para que en ese desierto nosotros busquemos de Él, busquemos su presencia, busquemos la comunión con Él. Y el Señor nos ofrece que Él va a trabajar en nuestro corazón, sanando, liberando y restaurando, para traernos consolación, aparte de eso, gloria, óleo de gozo, manto de alegría. ¿Y qué significa eso? La consolación quiere decir sanidad, restauración y liberación de lo que nos dolía o afligía en nuestras almas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nos va a dar gloria significa que vamos a tener un mayor conocimiento de Él. Aparte de ello, habla de gozo y de alegría. ¿Por qué razón? Porque entonces nuestros días van a cambiar de días de aflicción, de días de tristeza, a este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y eso habla de liberación, habla de restauración, pero no una restauración a lo mismo donde estábamos antes, porque dice la palabra en el versículo 3 al final, que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y eso habla de un nuevo nivel de conocimiento, de intimidad, un nuevo nivel de perfeccionamiento, de santificación, de obediencia, de fe, de comunión y de intimidad con el Señor. La tribulación, como podemos ver en este pasaje, en el versículo 2.14 habla de desierto y en el 2.15 habla de la restauración. ¿Qué significa eso? Que la tribulación no es por mucho tiempo, aunque lo parezca.
Cuando nosotros estamos en una tribulación o en una circunstancia adversa y no salimos inmediatamente de ella, comenzamos a pensar que el tiempo se hace eterno para tener la victoria y nos parece que es una eternidad el tiempo del desierto. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, nos lo enseña claramente. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí tenemos también claramente identificado lo que es un desierto. Y veámoslo despacito. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Eso quiere decir, toda prueba, tribulación, desierto, circunstancia adversa, tiene un tiempo de inicio, pero también tiene un tiempo de caducidad, y ese tiempo es un poco de tiempo. No es un tiempo largo, no es mucho tiempo. Luego dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y eso qué significa? No es un capricho del Señor, es una necesidad de nosotros pasar por ahí. ¿Por qué? Para que sometida, dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso quiere decir con un gozo permanente, y glorioso significa en la plenitud del gozo del Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, esos desiertos son necesarios para que nos enamoremos más del Señor, pero también para que nuestras almas, para que alcancemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y eso implica transformación, obediencia, santificación. Eso implica, pero también el gozo inefable y glorioso significa tiempos de bendición, tiempos de plenitud, tiempos de abundancia, mucho mayores de los que teníamos antes, porque si no, no tendría sentido la prueba. Regresar al mismo nivel donde estábamos anteriormente después de la prueba no tendría sentido. La prueba tiene sentido cuando vamos a salir de ahí mucho mejor de cómo entramos a ella. Y con la salvación de nuestras almas quiere decir la transformación de nuestro corazón. En la prueba normalmente el Señor lo que va a hacer es trabajar en la muerte de ese yo falso, que hemos hablado muchas veces, que es nuestro ego, el que nos lleva por caminos derechos, por caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero cuyo fin es muerte. Y si es muerte, es lo contrario a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que es vida en abundancia. El dolor, la angustia, la ansiedad, los sentimientos negativos que nosotros experimentamos en nuestra vida, así como los pensamientos negativos y las circunstancias negativas, por lo general son el resultado del pataleo de ese yo falso que se está negando a morir, que está negándose a someterse a la voluntad de Dios. Y como no quiere morir, entonces comienza a manipular nuestras almas a través de sentimientos negativos, que son los sentimientos negativos de él, no nuestros. Porque nosotros
somos seres espirituales, nuestra esencia es espiritual y el espíritu es gozo. Entonces esa tristeza generalmente viene, si no es una tristeza para arrepentimiento, esa tristeza o esos sentimientos negativos vienen del ego, que son la resistencia del ego a morir a sí mismo para darle más lugar al Señor. Por eso habla acá en 1 de Pedro 1, 6, 9 de que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, y salvación también implica plenitud de vida, abundancia de vida. Entonces lo que el Señor quiere, como dice Oseas 2:15, es pasarnos del valle de la tribulación a un valle de esperanza, a un valle de plenitud, a un valle de gozo. Pero para ello es necesario la transformación de nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque nuestras circunstancias adversas son el resultado de nuestras malas decisiones. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? Es darle gusto al ego, es seguir esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, caminos que son contrarios a la voluntad de Dios, caminos que son los atajos del ego para no morir a sí mismo, y para desviarnos de la voluntad de Dios, que implicaría la muerte de Él. Entonces, lo que el Señor quiere es transformar nuestras almas para que en lugar de estar obedeciendo al ego, obedezcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que es la que nos lleva a experimentar plenitud, abundancia y abundancia de vida, y dentro de ello plenitud y abundancia del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Uno puede saber cuando un pensamiento, un sentimiento o una situación es de Dios o es de la carne. Y cuando es de la carne, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, ni bondad, ni fidelidad, ni mansedumbre, ni templanza. No hay nada del fruto del Espíritu ahí. Es más, ahí lo que hay son todos sentimientos contrarios a ese fruto del Espíritu. Por lo tanto, es de la carne. Si seguimos en esos caminos, lo que vamos a cosechar es corrupción, es muerte. Es más desierto, más tribulaciones, más pruebas, más tormentas, más todo. Los desiertos son el resultado de nuestras malas decisiones, que como no las hemos cambiado, entonces el Señor permite los resultados para enamorarnos y transformarnos más a su imagen, como dice la palabra también en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 18. 2 de Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, sobre esas circunstancias difíciles, en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que experimentemos más plenitud de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y por consecuencia, una mayor plenitud de vida. Y el versículo 16 termina con esta oración. Dice: y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿A qué se refiere los días de los tiempos de su juventud y el día de su subida de la tierra de Egipto? Significa los momentos hermosos y gloriosos que vivimos en la primera etapa de cuando fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, recordemos que vivíamos estábamos como en las nubes, vivíamos un gozo, un amor para el Señor, que si bien era un amor más de sentimiento que de nuestra mente, era
un amor sentimental, pero estábamos llenos de gozo, llenos de plenitud, nos sentíamos totalmente personas nuevas, diferentes, etc. Y el Señor dice que después de la prueba, porque la prueba nos roba ese primer amor, la prueba nos roba esa intensidad del amor hacia el Señor, las malas decisiones que desembocan en tribulación, prueba, desiertos, tormentas, inundaciones, tempestades, etcétera, o sea, circunstancias adversas, esas nos roban el gozo y nos roban el amor de Dios. De hecho, la palabra dice que por la maldad el amor de muchos se enfría, y esa maldad es resultado de nuestras malas decisiones. Entonces el Señor nos lleva, nos permite esos desiertos para volvernos al gozo de nuestra salvación, porque dice, ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y el canto es una señal de gozo, el gozo de ese primer amor de cuando fuimos salvos. Y de lo que trata el Señor cuando dice nos va a llevar al desierto, o sea, va a permitir la tribulación para enamorarnos, es porque Él quiere que recuperemos no solo el primer amor de la salvación y nuestros primeros pasos en el Señor, que por alguna razón perdimos, sino que todavía, aparte de ello, tengamos un mayor enamoramiento y un mayor gozo con el Señor. Y eso nos lo enseña Isaías 61:4. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es decir, volveremos a esa plenitud de gozo, a esa plenitud de relación con el Señor, a esa plenitud de enamoramiento con el Señor. Luego vamos a ver en el versículo en Oseas 2:16. Oseas 2:16 dice que es otro resultado de los desiertos que el Señor permite en nuestra vida. Dice la palabra, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, mi amo. ¿Qué significa eso? Primeramente, Ishi, como lo dice la palabra, significa el esposo. Y el esposo es un nivel superior de relación, de intimidad y de comunión que el amo. Eso habla que entonces que en los desiertos el Señor nos lleva a un mayor nivel de intimidad con Él, a un mayor nivel de conocimiento. Obviamente, si hay una mayor intimidad es porque va a haber un mayor conocimiento del Señor. El Señor nos va a manifestar en medio de los desiertos su gloria, su magnificencia, su amor, su misericordia, su gracia, como no la habíamos experimentado anteriormente. El pueblo, y veamos un ejemplo en el pueblo de Israel nuevamente. El pueblo de Israel en Egipto, aun cuando vivía en esclavitud, el pueblo del Señor experimentaba gozo y experimentaba bendición de parte del Señor. Recordemos que es en el momento en el cual Dios llama al pueblo de Israel a salir de Egipto que comienza la parte más dura de la aflicción. Porque antes ellos pues tenían comida, antes tenían algún nivel de bienestar, a pesar de que eran esclavos, tenían esa tribulación. Cuando el Señor los llama a ser liberados, viene una tribulación terrible, pero el Señor los guarda en esa tribulación terrible. Los había guardado antes, los sigue guardando en esa tribulación, lo cual no implica que no experimenten sentimientos y emociones negativas, pero ¿para qué es ese agudizamiento de la tribulación? Para manifestar el poder del Señor a favor de su pueblo, la benignidad, la misericordia, la gracia, la salvación de Israel a favor de su pueblo. Su pueblo no lo entendió, como muchos de nosotros a veces cuando pasamos por desiertos o tribulaciones, no entendemos
la misericordia del Señor, no la queremos ver porque estamos tan enfocados en lo que nos hace falta que no vemos lo que sí tenemos y todas las bendiciones que el Señor está obrando en nuestras vidas a pesar de esa tribulación. Entonces, lo que el Señor pretende en esos desiertos es que cambiemos, evolucionemos en nuestra relación para con Él y en nuestra percepción de Él, porque aún en medio de las tribulaciones el Señor no nos deja, no nos abandona, el Señor no deja de bendecirnos supliendo nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de enfocarnos en la prueba, en el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel, debemos enfocarnos en las bendiciones del Señor y en las manifestaciones de su poder para con nosotros en el desierto, que son la garantía de que vamos a salir en victoria de ese desierto. En este versículo de Oseas 2:16 lo que vemos es una representación de un cambio de calidad en nuestra relación con el Señor, un incremento de la intimidad con Él y por lo mismo del amor, de la comunión, de la revelación, de la fe, de la salvación, de la plenitud, de la abundancia de Él para con nosotros. Y esto en la vida, recordemos algo importante. El Señor nos lleva a enamorarnos al desierto. ¿Por qué razón? Porque Él está preparando una novia para nuestro encuentro con Él, para las bodas del Cordero que se celebrarán próximamente. Entonces Él está permitiendo los desiertos para que nosotros nos enamoremos aún más, porque el Señor no se va a casar con una novia desamorada, con una novia que solo le interesan las bendiciones, pero no le interesa el Señor. Y los desiertos son no solo para que conozcamos las bendiciones, sino para que conozcamos aún más al Señor y lo conozcamos más plenamente, tengamos mayor intimidad con Él. Y este proceso nos lo enseña también el libro de Cantares. En el libro de Cantares, en relación con la novia, o es decir, la iglesia o cada uno de nosotros, vemos que la novia atraviesa por 4 etapas en cuanto a su enamoramiento del Señor. Y la primera etapa es cuando ella dice, mi amado es mío. Este es el primer amor, o la primera etapa del amor. Es un amor basado en que Él me ama. La experiencia del amor de Él hacia mí, que va a ser la base fundamental para el desarrollo de las siguientes etapas. Pero en ese momento estoy centrado en mí, es Dios para mí. Mi amado es mío, Dios para mí. Pero en la siguiente etapa, por la cual atraviesa la novia en la evolución de su amor hacia el amado, es cuando ella exclama en el capítulo 2, esta expresión de mi amado es mío está en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 ella exclama, mi amado es mío y yo soy de mi amado. ¿Y esto qué implica? Ya hay una evolución en ese amor, ya no es un amor solo concentrado de Él hacia mí, sino también comienza un amor de mí hacia Él. Y esto es precisamente lo que nos enseña Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, si no estoy mal, la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en la primera etapa, Él nos manifiesta su amor. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a enamorarnos de Él. Pero en esta siguiente etapa, el Señor sigue manifestando su amor hacia nosotros y nosotros comenzamos a ver otras manifestaciones de su amor y entonces ya respondemos a ese amor del Señor hacia nosotros. Es un amor basado en nosotros mismos, pero que comienza es decir, un amor egocéntrico, pero que comienza a mermar para comenzar a desarrollar el amor hacia Él. Comenzamos a experimentar la necesidad de amarlo y de agradarlo a Él. La tercera etapa, que es la etapa que está en Cantares, capítulo 6, la novia expresa, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahí ya hubo un cambio. Ahí ya el amor de ella ha crecido al punto que ya
el amor del Señor hacia ella está asegurado y ella entonces comienza a amar más al Señor sin importar qué tanto el Señor me ama, porque eso ya está asegurado, eso ya lo sabe, ya tiene la plena certeza. Es un amor o una etapa del amor en el que importa más que yo lo ame y le agrade a Él, me comienza a importar más amarlo a Él y agradarlo a Él que el amor que Él tiene por mí. ¿Por qué? Porque ese amor ya está afirmado, establecido en mi corazón. Ya no necesito estarlo reafirmando cada vez más. Lo que necesito ahora es crecer en mi amor hacia Él. Y la cuarta etapa que está en el libro de Cantares, en el capítulo número 7, dice la novia: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. ¿Qué significa esto? Es que ya la novia llegó a un amor total y absolutamente centrado en él, que determina una vida dedicada a agradarle a él, una vida de adoración permanente, en la seguridad de que él me ama con amor infinito y eterno que no va a cambiar, en el que me puedo entregar total y completamente, sabiendo, sin ocuparme ya de mis necesidades o de sus bendiciones ni nada, porque ya estoy absoluta y completamente seguro que Él tiene pleno cuidado de mí y pleno control de mi vida, sin ningún lugar a duda. Entonces, en la primera etapa es el Señor me ama, pero la segunda etapa es el Señor me ama y yo lo amo. La tercera etapa es yo lo amo y Él me ama. Pero la cuarta etapa es yo lo amo y lo amo con todo mi corazón. Y Él me sigue amando, por supuesto, pero ya eso ya no necesito reafirmarlo, porque ya estoy plenamente enamorado y al estar plenamente enamorado estoy plenamente confiado de Él, porque me ha manifestado su amor de muchas maneras. Paralelamente a esas 4 etapas del crecimiento del amor hacia Él en nosotros, vamos a también atravesando varias etapas de relación. Y esas etapas la palabra de Dios también nos las enseña. Salvos, de salvos a siervos u obreros, de siervos a discípulos, de discípulos a amigos, de amigos a hijos y de hijos a novia. Y esas 4 etapas y las 6 calidades que tienen que ver con la revelación, el conocimiento y la experiencia del amor de Él hacia nosotros. Y esto es lo que nos enseña Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. El conocimiento y la experiencia del Señor y del amor del Señor hacia nosotros es un viaje permanente de crecimiento. El amor del Señor que conocemos cuando somos salvos no es el mismo amor del Señor que conocemos cuando ya tenemos o que deberíamos conocer cuando ya tenemos muchísimos años de ser creyentes y de haber experimentado la bondad y la misericordia de Dios y su gracia para con nosotros. Es lo que dice Efesios 3, 17 al 19. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En la medida en la que vamos experimentando más y más y más y más del amor de Dios en nuestras vidas, en esa misma medida vamos conociendo más la anchura, la profundidad, la largura y la altura, que son infinitas en cuanto al amor de Dios y que excede todo conocimiento, pero simultáneamente vamos siendo llenados más y más de la plenitud de Dios. ¿Y qué significa ser llenados de la plenitud de Dios? De ser llenados de su amor, ser llenado de sus bendiciones, ser llenado de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, ser prosperados, llevar una vida cada vez más plena.
una vida en crecimiento, que es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en los desiertos no deberíamos tener miedo, ni deberíamos permitir hundirnos en esas emociones negativas o pensamientos negativos. Más bien, deberíamos meternos y refugiarnos en el amor del Señor, en la presencia del Señor, en la comunión con el Señor, para que el Señor trabaje en nuestras almas para traer salvación a esas áreas que nos están produciendo la tribulación o que son que provocaron la tribulación o la circunstancia adversa, y el Señor va a sanar, liberar y restaurar esas áreas y nos va a llevar a un mayor nivel de plenitud en Él. Entonces, no deberíamos huir de esos desiertos, más bien deberíamos, miren, cuando estamos pasando por una tribulación, por una circunstancia adversa, ¿qué es lo que normalmente decimos? Decimos dos cosas. ¿Por qué a mí? Y la segunda es ¿cómo salgo de aquí? Pero las preguntas son las preguntas equivocadas. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: Señor, ¿qué quieres tú de mí en esta circunstancia? ¿Qué quieres trabajar tú en mí en esta circunstancia? ¿Qué es lo que debe ser transformado en mi alma, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi corazón, para que esto no vuelva a pasar? Y número 2, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para salir en victoria de esta circunstancia? Esas serían las preguntas correctas. No, Señor, sácame de aquí. No, el Señor me va a sacar, eso es indudable, no necesito pedírselo, porque el Señor no se goza en que nosotros estemos en aflicción. El Señor se goza en que triunfemos sobre la aflicción, pero el triunfo sobre la aflicción implica la búsqueda de Él y la transformación de nuestra alma, porque si no vamos a volver a caer en lo mismo, y el Señor no quiere que estemos repitiendo lo mismo todo el tiempo. El Señor nos quiere liberar. Recuérdese lo que dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos quiere liberar. ¿Liberar de qué? Liberar de dos cosas. Liberarnos de la ignorancia de no conocerlo a Él, pero también liberarnos de todas esas circunstancias de nuestra vida, de todas esas áreas del corazón perverso y engañoso que son las que nos crean problemas, que son las que nos crean las circunstancias adversas que se convierten en desiertos en nuestras vidas. Y que el Señor lo permite porque quiere tratar con esas áreas de nuestra vida. Llámese carácter, llámese decisiones, llámese impulsividad, ira, egocentrismo, lo que sea. El Señor en los momentos en los cuales estamos pasando por tribulación o por una circunstancia adversa, es porque el Señor quiere tratar un área de esa alma engañosa y perversa que es el ego, para que muera y nos deje de estar ocasionando ese tipo de problemas, ese tipo de circunstancias. Y este pasaje de Oseas 2:16, cuando dice la palabra: en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, mi amo, también se relaciona con la morada que tendremos en la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y los desiertos son también para eso, para que nosotros vayamos ganando, o para que nosotros vayamos alcanzando, porque no lo ganamos nosotros, lo gana el Señor por nosotros, pero para que nosotros vayamos alcanzando una mejor morada en la eternidad.
Recordemos que en la eternidad hay 3 moradas para los hijos de Dios. La primera es el santo monte de Dios, que nos lo enseña entre otros pasajes en el Salmo 15:1. La segunda es la Nueva Jerusalén, que nos la enseña en Apocalipsis 21, versículo 2, que es la morada de la novia. Pero también en Apocalipsis 21:1 nos enseña que está la nueva tierra. Y en la nueva tierra hay distancias. A partir de la nueva Jerusalén, que es la morada de Jesús con su esposa, a partir de ahí la nueva tierra va cobrando distancia. Y eso habla también de dónde podríamos morar. Si no moramos en el santo templo del Señor ni en la nueva Jerusalén, vamos a morar en una parte de la nueva tierra, pero más lejos, dependiendo de cuán lejos haya o de cuán poco haya avanzado nuestro amor por el Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Es obvio que el Señor no va a vivir con una esposa desamorada. Por lo tanto, los salvos desamorados, digámoslo así, vivirán en la nueva tierra, pero no en la nueva Jerusalén. Solo ahí hay 2 moradas, pero además está el templo, el monte santo de Dios, que eso es la cercanía más profunda. Es la novia adoradora. Uno es la novia adoradora y otra es la novia enamorada. Y si quiere, pues llamémosle a los de la nueva tierra la novia desamorada. Ella va a vivir va a vivir más cerca o más lejos de la nueva Jerusalén en la medida en la que tenga más o menos amor hacia el Señor, o en la medida en la que sea más desamorada para con el Señor. Entonces, este es un asunto. Los desiertos tienen y los desiertos son la circunstancia, en general, las circunstancias adversas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque Él nos quiere llevar a una mayor plenitud en todas las áreas de nuestra vida: espiritual, emocional y física. Y en lo espiritual, a un mayor grado de amor, de obediencia, de santificación, de intimidad y de cercanía con Él. En lo emocional es arrancar o del ego áreas que están afectando la plenitud de nuestra vida y que están afectando el que no podamos crecer en el amor hacia el Señor. Y en lo físico, por cuanto que el Señor nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Y eso incluye lo material e incluye la salud. Recordemos que cuando nosotros perseveramos en caminos que no son adecuados, que no son la voluntad del Señor, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, podemos llegar a enfermar no solo en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 32. Versículos 3 y 4, dice que mientras callé en mi pecado, mientras persistí en mi pecado, tu mano se agravó sobre mí, mi verdor se convirtió en sequedad, y eso es emociones, sentimientos negativos, y mis huesos se secaron, eso es enfermedad física. Entonces los desiertos tienen como objetivo también liberarnos de todas esas ataduras que tenemos en el ego, que nos hacen persistir en caminos ajenos a la voluntad de Dios, que causan tristeza, que causan emociones negativas, pero que también causan enfermedad. O sea, el Señor, a través de las pruebas, nos quiere restaurar espiritual, emocional y físicamente. Así que, mis amados hermanos, entendamos el objetivo de las pruebas
el objetivo de las circunstancias adversas, y en lugar de persistir en nuestros caminos, volvámonos al Señor y dejemos que el Señor trabaje en nuestras almas, trabaje en esa parte del alma engañosa y perversa que es el ego falso, para hacerlo morir y que nosotros podamos vivir en una mayor libertad. Ese es el objetivo de los desiertos: liberarnos, sanarnos, liberarnos y restaurarnos a un mayor nivel de bendición en nuestra vida como creyentes. Muy bien, mis amados hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo. Todavía tenemos camino por recorrer en estos pasajes del libro de Oseas, pero los invitamos para el día de mañana a las 8 de la noche nuevamente para continuar con esta serie, con este estudio. Mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros, por haberse conectado. Es un privilegio para mí el que usted se conecte, y mi corazón está tremendamente agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes que se conecta y que se conecta consistentemente a estos estudios, y así que le invitamos para el día de mañana a las 8 de la noche. También quiero recordarle que tenemos dos recursos a su disposición, llenos de estudios, prédicas, enseñanzas, etcétera, para edificar, exhortar y consolar su vida y seguirnos preparando para ser esa novia gloriosa que el Señor viene a traer para las bodas del Cordero, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ambos recursos son de acceso gratuito. Solo le pediríamos que en el caso del canal de YouTube, cuando usted ingrese, ahí hay alrededor de unas 350 enseñanzas en video, audio y bosquejos, que marque suscribirse. No tiene ningún costo, pero sí nos ayuda en cuanto a que vamos ascendiendo en la posición de los motores de búsqueda de YouTube, para que más gente sea bendecida. En nuestra página de internet tenemos alrededor de unos 2.500 estudios que usted puede acceder a ellos gratuitamente para edificar su vida, y que abarca todos los temas, o una gran cantidad de temas que están clasificados ahí por tema, para que sea fácil su acceso de acuerdo a lo que usted esté necesitando en cada momento. Así que lo invitamos a visitar esos recursos y compartirlos con sus contactos si así lo considera conveniente. También, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, para la gloria de Dios y para bendición de sus contactos, compártala en sus redes sociales para bendecir también a otros. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión. No se salga todavía. Quiero, junto con todos los hermanos, que oremos por usted y por cada uno de los suyos, o por cada uno de nosotros y los nuestros. Así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra y compartir, Señor, de nuestras experiencias en ti y de las riquezas abundantes, Señor, de tu palabra, de esos tesoros, Señor, muy guardados, y de esos secretos que están, Señor, en tu palabra para aquellos que la escudriñan, Padre. Gracias, Señor, también por enseñarnos acerca de la bendición de los desiertos y de la actitud necesaria, Señor, para con ellos en nuestras vidas, Señor, para que nos lleves a un mayor nivel de bendición en nuestras vidas, en todas las áreas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si en algunas oportunidades no hemos entendido, Señor, el objetivo de esas circunstancias adversas, y las hemos desperdiciado, Señor, sin transformar nuestras almas, Padre. Pero te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nuestra comprensión acerca de esas circunstancias adversas se incremente y se alinee, Señor, con tu voluntad y tu propósito, para que cada una de ellas
cumpla su propósito en nosotros de llevarnos, Señor, a un mayor nivel de gloria en nuestra relación contigo, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti dándote gracias por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo para nosotros, Señor, sino también para los nuestros, Padre. En esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, venga, Padre, y nos liberte de toda atadura, argumento, razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo sane el quebranto de nuestro corazón, Señor, extendiendo tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre ellos, sanando, restaurando y liberándonos de ese ego perverso y engañoso, Señor, que provoca esas circunstancias y sentimientos. También te pedimos, Señor, que tú sanes a todo aquel que está enfermo, Señor, y que suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Señor, levantamos especialmente delante de ti a cada uno de los nuestros que todavía no te han conocido, para que tu Espíritu Santo los atraiga a ti, Señor, con lazos de amor y ellos se vuelvan de todo corazón a ti. Que tu Espíritu Santo traiga sobre ellos, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos, Señor, vuelvan a ti y sean salvos, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos de los nuestros que puedan andar en el camino del Hijo pródigo, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo que está sobre ellos los vuelva en sí y traiga arrepentimiento a sus corazones y vuelvan, Señor, a la comunión contigo, Padre. Dejen sus malos caminos y se vuelvan a ti, Padre. También, Señor, aquellos que por la maldad que hay en el mundo se hayan enfriado en su amor hacia ti, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese amor que Él sembró abundantemente en nuestros corazones y ellos vuelvan, Señor, no solo al primer amor, sino a un mayor nivel de enamoramiento para contigo, Padre. Y, Señor, te pedimos por aquellos de los nuestros que estén flaqueando en su fe, Señor, que se estén debilitando, que tu Espíritu Santo los fortalezca y los plante nuevamente y firmemente en la fe, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé en esta noche un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que también, Señor, trabaje en nuestras almas y nuestros corazones, activando todas esas semillas de tu palabra que han sido sembradas en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, y se conviertan en vida, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, vivamos ese gozo y esa alegría en el día que tú has hecho para ello. Y que todas las obras de nuestras manos, Señor, sean con fructificación para la gloria tuya, para la bendición de quienes nos rodean y para cada uno de nosotros, Padre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa de sanidad, Señor, sobre cada una de las personas que están en este momento, Señor, en las unidades de cuidados intensivos, en todos los hospitales, Padre, para que sean sanados y restaurados y salgan de esas unidades y su salud sea recuperada, Padre. Señor, no importa si es por COVID o por cualquier otra enfermedad, Señor, que tu Espíritu Santo sanador toque esos cuerpos, Señor, y sean sanados y restaurados, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por todos los que están enfermos, Señor, para que tú los sanes por tu Espíritu Santo y sean un testimonio de tu gloria. Y si algunos de ellos no te conocen, que a través de ese milagro de sanidad que tú obres en sus cuerpos, ellos se vuelvan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, la gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor, porque estamos seguros de las respuestas a esas oraciones, porque tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad,
tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón, las peticiones que te hayamos hecho, Padre. Así que, Señor, gracias, recibe la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, mientras nosotros las esperamos confiadamente, Señor, en que tú obrarás tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión y si Dios lo permite, primeramente mañana a las 8 de la noche nos volveremos a reunir para seguir escudriñando la palabra, y mientras tanto les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo virtual y saludos y bendiciones, y que su día de mañana sea un día de bendición en el nombre de Jesús. Muy bien, que tengan una linda y bendecida noche, y primeramente Dios, nos encontramos mañana nuevamente si Él lo permite.